Buenos días, le habla el alumno Freire Winson de la Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro, Araure, Estado Portuguesa. Les voy a hablar del derecho procesal penal. El derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regula cualquier proceso de carácter penal, desde su inicio hasta su fin, entre el Estado y los particulares. Tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia, la actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar, en caso que así sea requerido, las conductas que constituyen delitos, avalando las circunstancias particulares en cada caso y con el propósito de preservar el orden social entre los ciudadanos. Las características: es instrumental, autónoma, procedimental, formal. Requiere la presencia de la comisión de un hecho punible de las partes y del resto de los sujetos procesales. La fuente directa o indirecta. La fuente indirecta o de conocimiento de derecho procesal penal es la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, el valor de la fuente indirecta en el proceso penal, el principio de legalidad en el derecho penal venezolano. La relación del derecho procesal penal es un estudio de un hecho de la vida real. Está realizado en un debate de juicio. Se basa en la implementación de los principios de oficialidad y legalidad que dan al Ministerio Público el poder de actuar en juicio penal sin acción. No hay jurisdicción. Si no se acusa, no se puede hacer un juicio penal. Las bases constitucionales del derecho procesal penal. En el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso. Toda persona, ser humano, tiene el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo necesario y los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación al debido proceso. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal, independientemente o imparcial, establecido con anterioridad. Quien no hable castellano se le concederá un intérprete. Los principios y garantías del Código Procesal Penal: la integridad personal y la dignidad humana. En la Constitución de Venezuela establece en su artículo 46 que la integridad física, psíquica y moral, la cual comprende la prohibición de ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el no sometimiento de las personas a practicarse exámenes médicos o experimentales científicos sin su libre consentimiento, excepto cuando se encuentren en un peligro la vida de y así lo determine la ley. La justicia como finalidad del proceso. En el artículo 257, la Carta Magna establece que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y el artículo 13 del Código Procesal Penal dispone que el fin del proceso es la búsqueda de la verdad por vías jurídicas, y así se debe hacer. Mediante la aplicación de justicia del derecho a esta finalidad debe abstenerse el juez a adoptar su decisión. El debido proceso. En el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene el derecho o acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos. La tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión de amplísimo el derecho o la tutela judicial efectiva de amplísimo contenido comprende el derecho a ser todo oído por los órganos de la administración de justicia establecidos en el Estado. Es decir, no solo el derecho, sino el acceso, también el derecho a que cumplan los requisitos establecidos en las leyes y objetivos. Se conozca de fondo las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en el derecho determinado del contenido y la extensión.
En el artículo 49, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de investigación, y el proceso a toda persona tiene el derecho de ser notificada de los cargos los cuales se le investiga. La jurisdicción ordinaria o especiales son las garantías establecidas en la Constitución y en la ley. Ninguna persona puede ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de sección o por comisiones creadas por tal efecto. Presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia o de no culpabilidad es uno de los principales derivaciones y fundamentos políticos del principio de juicio. Previo a ambos principios constituyen las garantías básicas del proceso penal, sobre los cuales se construyen todas las demás. Tal presunción supone que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario mediante un proceso y mediante sentencia firme. En consecuencia, nadie podrá ser considerado o tratado como culpable mientras no exista una sentencia firme. La persona imputada es inocente mientras no se demuestre lo contrario, su culpabilidad o en una sentencia condenatoria. La persona incriminada no está obligada a probar su inocencia, pues está el estado que le da la ley. La carga de la prueba de culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Libertad personal. Esto es importante porque la libertad personal es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Toda persona tiene el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que la deriven del derecho a los demás y el del orden público y social. La libertad personal es inviolable y comprende una serie de derechos reivindicados frente a todo ataque del Estado cuya protección a sí mismo se reclama, incluyendo de este modo el derecho a la vida y la integridad física y moral, siendo el centro de esta libertad que ninguna persona podrá ser arrestada o detenida si no en virtud a una orden judicial o cuando sea sorprendida infragante. El derecho a la defensa es una parte fundamental para las personas. Igualmente, la defensa es igual, son características fundamentales en un sistema acusatorio y supone el reconocimiento de la bilateralidad del derecho y de la defensa. Es decir, que esto no corresponde únicamente a la demanda o acusado, sino también a quien demanda o acusa. Este sistema exige para que se pueda probar una acusación debe existir defensa. La retroactividad. La irretroactividad se basa en los principios de legalidad y de seguridad jurídica, en el sentido siguiente: proporciona un sistema de conductas prohibidas para cuya materialización anuncia la imposición de una pena y tiene una doble perspectiva o prohibición de retroactividad de la ley para el reo, o se permite la aplicación retroactiva de las leyes penales que beneficien al reo. Los principios y garantías procesales del COD en un juicio previo y debido proceso. En el artículo 1, nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, sin formalismo ni reposiciones inútiles, ante un juez o jueza, un tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso consagrados en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, tratados y convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados en la República. Se considera la garantía de juicio previo como una fórmula contentiva a una limitación objetiva al poder penal del Estado y una limitación que subjetiva al ejercicio del dicho poder a través de un juez.